Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. Hace unos meses, decidí tomarme un descanso del ruido de la ciudad y me fui a pasar una semana solo en los montes Apalaches. Buscaba tranquilidad, desconectarme de todo, y encontrar algo de paz para aclarar la cabeza. Alquilé una cabaña vieja, bastante aislada, en medio de un bosque espeso. Llegué al atardecer, y la carretera de tierra ya me hizo sentir que estaba entrando a otro mundo. La cabaña parecía sacada de una postal antigua, con su chimenea, ventanas pequeñas y madera oscura. La primera noche fue tranquila, aunque sentí una sensación extraña, como si alguien o algo me estuviera observando desde afuera. Pensé que era paranoia, culpa de la soledad y el silencio absoluto. Al segundo día, decidí explorar los alrededores. Caminé por una vieja senda que el dueño me mencionó, se llamaba la Ruta de los Susurros. Según la leyenda local, era un camino que antiguamente usaban los colonos y que, en ciertas noches, se escuchaban voces que parecían susurros de personas desaparecidas. Pensé que era puro cuento para turistas, pero mientras avanzaba entre árboles altos y niebla baja, empecé a escuchar algo. No sé si eran ramas moviéndose o un murmullo lejano, pero juraría que alguien susurraba mi nombre. Me detuve, miré a mi alrededor y no vi nada. Volví a la cabaña con la sensación de que algo había cambiado. Esa noche, el viento golpeaba fuerte las ventanas y sentí que las sombras dentro del cuarto parecían moverse por voluntad propia. En un momento, creí oír pasos en el corredor, pero cuando encendí la luz, no había nadie. Al tercer día, decidí salir temprano para no pasar mucho tiempo dentro. Caminé hacia un mirador natural que estaba a unos kilómetros. Mientras subía, la niebla se espesaba y un frío extraño me envolvía. Me sentía observado de nuevo, pero esta vez la sensación era más intensa, como si algo estuviera muy cerca. Cuando llegué al mirador, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, como un hombre envuelto en sombras, de pie junto a un árbol viejo. Parpadeé, y desapareció. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero mi corazón latía con fuerza y el aire parecía pesado. Esa noche no pude dormir. El viento volvió a soplar con fuerza y sentí que la cabaña entera temblaba. Escuché un susurro claro, esta vez, una voz femenina que decía, «No debiste venir aquí». Al amanecer, empacaba mis cosas para irme. Antes de salir, miré hacia el bosque y, entre los árboles, juré ver la misma figura que en el mirador. Esta vez, sentí miedo verdadero, pero también algo inexplicable, una mezcla de tristeza y advertencia. Nunca supe si aquello fue real o solo mi mente jugando con el miedo y la soledad, pero desde entonces, no volví a poner un pie en los montes Apalaches. Siempre me fascinó la historia de las viejas minas en los Apalaches, esas que dejaron de usarse hace décadas, cubiertas por el olvido y la maleza. Así que cuando tuve la oportunidad, decidí ir a explorar una mina abandonada cerca de un pueblo pequeño. Llegué justo antes del atardecer. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. La entrada de la mina estaba medio oculta entre arbustos, pero aún se podían ver las vigas de soporte y las vías oxidadas por donde alguna vez pasaron los carros de carbón. Llevaba una linterna, algo de comida y un cuaderno para apuntar mis impresiones. La idea era simple, adentrarme un poco, tomar fotos y salir antes de que oscureciera del todo. Los primeros minutos fueron normales, solo el sonido de mis pasos y el eco lejano de las gotas de agua cayendo. Pero luego empecé a notar algo raro. Mi linterna parpadeaba y, de vez en cuando, sentía un viento frío que no venía de afuera, sino desde dentro de la mina. Seguí caminando hasta llegar a una bifurcación. Tomé el camino de la derecha y, a unos metros, escuché un ruido sordo, como si algo golpeara la roca. Me detuve, tratando de calmar mi respiración acelerada, y encendí la linterna más fuerte. Entonces vi algo que no esperaba, una figura borrosa, casi translúcida, parada al fondo del túnel. No podía distinguir detalles, pero sus ojos brillaban con una luz tenue y fija. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, pero algo me paralizó. La figura no se movió, pero sentí una presión en el pecho,
como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Recordé la leyenda del eco de la mina, un espíritu de un minero que murió atrapado en un derrumbe y que, según cuentan, aparece para advertir a quienes se atreven a entrar. Di media vuelta y empecé a correr hacia la salida. Al llegar afuera, el sol ya se había ocultado, y el frío de la noche me envolvió. Miré atrás y juré escuchar un susurro que decía, no vuelvas. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento ese eco resonando en mi mente. No sé si fue real o solo producto de mi imaginación, pero aprendí que hay lugares en los Apalaches que es mejor dejar en paz. Siempre me dijeron que en los Apalaches, cuando caminas por el bosque al anochecer, hay luces extrañas que nadie sabe bien de dónde vienen. Yo siempre pensé que eran leyendas para asustar a los turistas, historias que se cuentan alrededor del fuego para hacer la noche más emocionante. Pero hace poco, viví algo que me hizo dudar de todo eso. Era un día de otoño cuando decidí salir a caminar solo por uno de los senderos menos conocidos de la montaña. La ciudad me tenía agotado, y necesitaba despejar la mente. Llevaba apenas una mochila con lo básico, agua, algo de comida, una linterna, y mi cámara para documentar el paseo. Al principio todo iba bien. El aire fresco, el sonido de las hojas secas bajo mis botas, el cantar lejano de algunos pájaros. Pero conforme el sol empezó a bajar, la luz se volvió más tenue y el bosque empezó a cambiar. Las sombras crecían entre los árboles y una niebla fina comenzó a levantarse del suelo, envolviendo todo a mi alrededor. Seguí el camino, aunque no muy seguro, porque los senderos no estaban muy marcados. En un momento, me di cuenta de que estaba un poco perdido. Miré el reloj, quedaban menos de 2 horas para que oscureciera del todo. Fue entonces cuando vi la luz. No era una luz fuerte como la de una linterna o una fogata, sino una pequeña llama que flotaba entre los árboles, moviéndose suavemente como si estuviera danzando en el aire. No parecía pertenecer a nada vivo ni a ningún objeto. Me llamó la atención y, contra mi instinto, decidí seguirla. La luz avanzaba lentamente, guiándome más profundo en el bosque. A cada paso, sentía un frío que no venía del aire, sino como si algo dentro de mí se pusiera tenso. El viento susurraba entre las hojas y parecía que murmuraba palabras incomprensibles. Después de unos minutos, la luz me llevó hasta un claro pequeño, donde había una cruz de madera vieja, cubierta de musgo y desgastada por el tiempo. Me acerqué con cuidado, y en ese instante escuché un susurro claro, una voz suave y casi melancólica que decía, vuelve. Mi corazón empezó a latir rápido. El susurro parecía venir de todas partes, pero no vi a nadie. Me sentí observado, y una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de miedo y tristeza que me paralizó por un instante. Quise retroceder, pero la luz volvió a moverse, esta vez acercándose más rápido hacia mí. Sentí que debía correr, así que di la vuelta y salí corriendo sin mirar atrás, con la respiración agitada y el corazón en la garganta. Llegué jadeando a la cabaña donde me estaba quedando. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Afuera, la niebla seguía cubriendo el bosque, y por un momento juré ver esa pequeña luz moviéndose justo al borde de la ventana, como si me estuviera siguiendo. Pasé la noche sin dormir, escuchando el viento y los ruidos extraños que el bosque hacía a su manera. Desde ese día, no he vuelto a caminar por ese sendero, ni a acercarme al bosque después del atardecer. No sé si lo que vi. Siempre me ha gustado la naturaleza y, por eso, cuando tuve la oportunidad de ir a los Montes Apalaches, decidí acampar cerca de un río que me recomendaron mucho. Me dijeron que era un lugar hermoso, con aguas claras y rodeado de árboles viejos que parecen contar historias con el viento. Llegué al atardecer, cansado pero emocionado. Monté la tienda de campaña justo a unos metros del río, donde el sonido del agua me parecía relajante. Encendí una pequeña fogata y me senté a disfrutar de la tranquilidad. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Mientras el fuego crepitaba, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. El sol desaparecía lentamente detrás de las montañas y el cielo se teñía de tonos naranjas y morados. Todo parecía perfecto,
como en una postal. Pero conforme caía la noche, el ambiente empezó a cambiar. El murmullo del río se mezclaba con sonidos que no lograba identificar al principio. Ramas crujiendo, hojas moviéndose y un susurro muy leve que parecía salir del viento, aunque no lograba distinguir palabras. Intenté concentrarme en el fuego, en la música que me puse en los auriculares, en cualquier cosa que me ayudara a ignorar aquella sensación incómoda. Pero los susurros empezaron a formar palabras, y una en especial se repetía con insistencia: Ana. Ana. Ese nombre me heló la sangre. No era mi nombre ni el de alguien que conociera, pero se sentía tan real, tan cercano, que un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el río, y la superficie parecía moverse de una forma extraña, como si algo estuviera intentando salir del agua. Quise levantarme para alejarme, pero entonces escuché algo más, un chapoteo fuerte, como si alguien golpeara el agua, seguido de un suspiro profundo que parecía venir de las profundidades del río. Me quedé paralizado, incapaz de decidir si quedarme o salir corriendo. Mi mente quería racionalizarlo todo, buscar una explicación lógica, pero el miedo era demasiado fuerte. Decidí apagar la fogata y guardar silencio. En la oscuridad, el único sonido era el del agua y esos susurros insistentes que ahora parecían rodearme. Cerré los ojos y traté de calmar mi respiración, pero no podía evitar pensar en quién sería Ana y por qué me llamaba. Al amanecer, recogí mis cosas con el corazón aún latiendo rápido. Mientras caminaba hacia el camino principal, encontré marcas en la orilla del río, huellas que se hundían en el barro y desaparecían misteriosamente en el agua, como si alguien hubiera entrado en el río y se hundido sin dejar rastro. Nunca supe quién o qué era lo que susurraba mi nombre esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un río, siento que algo invisible me observa desde las sombras, recordándome aquella noche en los Apalaches. Siempre pensé que trabajar como guardabosques en los montes Apalaches sería una experiencia tranquila, llena de naturaleza y aire puro. Pero lo que viví una noche me hizo cambiar esa idea para siempre. Era otoño, las hojas comenzaban a caer y el bosque estaba teñido de tonos naranjas y marrones. Había aceptado un turno nocturno para vigilar una zona remota cerca de una vieja cabaña que se usaba como refugio en emergencias, pero que llevaba años abandonada. Al llegar, la cabaña me pareció una construcción sencilla, hecha de madera vieja y con ventanas cubiertas de polvo y telarañas. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. Decidí entrar para revisar el lugar y asegurarme de que no hubiera intrusos. La cabaña estaba fría, mucho más de lo que esperaba para esa noche de otoño. El aire tenía un olor a humedad y madera podrida. Mientras revisaba, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi nada. Pensé que podría ser un animal pequeño o alguna rama moviéndose con el viento. Continué mi ronda, pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Las luces que llevaba conmigo parpadeaban, y de repente sentí un frío intenso que me envolvió como una mano invisible. En un momento, escuché pasos que no correspondían a los míos. Al principio pensé que podía ser un compañero, pero sabía que estaba solo en ese turno. Luego, escuché una voz ronca que murmuraba mi nombre con insistencia. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a buscar el origen de esa voz. Seguí los sonidos hasta una esquina oscura de la cabaña. Allí, las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Las luces parpadearon de nuevo y, por un instante, creí ver una figura humana, borrosa y envuelta en sombras, que me observaba fijamente. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la cabaña y no miré atrás hasta estar a salvo en mi vehículo. Al día siguiente, conté mi experiencia a mis compañeros guardabosques. Para mi sorpresa, todos me dijeron que esa cabaña llevaba años abandonada y que nadie había estado allí en semanas. Desde esa noche, siempre llevo conmigo una linterna extra y evito quedarme solo en lugares que parecen olvidados por el tiempo. No sé qué fue lo que vi o escuché esa noche, pero sé que los montes Apalaches esconden secretos que es mejor no desenterrar. Desde niño siempre tuve una fascinación especial por los montes Apalaches.
sus montañas, sus bosques densos y la historia que guardan en cada rincón me llamaban la atención. Por eso, cuando pude tomar unos días libres, decidí hacer una caminata solo, lejos de cualquier señal de civilización, buscando desconectar del ruido y la rutina. Caminé durante horas por senderos que parecían haber sido olvidados por el tiempo, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire era fresco y olía a tierra mojada, hojas secas y madera antigua. La tranquilidad era casi absoluta, solo interrumpida por el crujir constante de las hojas bajo mis pies y el canto lejano de algún pájaro que parecía venir de otra época. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Llegué a una zona donde el bosque se abría a un claro pequeño, cubierto de musgo y rodeado de helechos altos. Decidí sentarme un momento para descansar y beber un poco de agua. Mientras el viento movía suavemente las ramas, un suspiro parecía recorrer el aire. Al principio pensé que era solo el viento entre las hojas, pero entonces escuché un susurro casi imperceptible, como un lamento lejano que parecía venir de entre los árboles. Me quedé quieto, tratando de distinguir las palabras, pero solo sentí una tristeza profunda y antigua en ese sonido. La atmósfera comenzó a cambiar. La luz del atardecer se volvió más tenue y las sombras crecían, alargándose y retorciéndose entre los árboles. Sentí una presencia, algo invisible que me observaba desde la penumbra. Mi piel se erizó y el frío empezó a recorrer mi espalda, aunque el aire no parecía bajar de temperatura. Intenté convencerme de que era mi imaginación, producto de la soledad y el cansancio, pero el suspiro volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Giré lentamente, pero no vi nada. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado, más denso. Me sentía atrapado entre la belleza del bosque y un misterio oscuro que se negaba a revelarse completamente. La curiosidad luchaba contra el miedo, y aunque sabía que debía marcharme, algo me mantenía paralizado. Finalmente, reuní el valor para levantarme y comenzar a caminar de regreso. Cada paso resonaba con fuerza en el suelo cubierto de hojas, y sentí que los suspiros y susurros me seguían a lo lejos, como si el bosque entero me despidiera con un lamento silencioso. No me atreví a mirar atrás hasta llegar a la seguridad de mi campamento, donde el ruido de la naturaleza parecía menos amenazante y más familiar. Desde ese día, cada vez que pienso en ese suspiro del bosque olvidado, siento que los montes Apalaches guardan secretos que nunca deberían ser revelados y que hay fuerzas en la naturaleza que es mejor respetar y no desafiar.